editado. Deleitándonos con las palabras. Buenas tardes a todas y todos. Gran parte de la auditoria ha tomado una actitud juvenil o rebelde, se ha ubicado a la izquierda, a nuestra izquierda, no, nadie, ahí parece la derecha, ahí está marcando, pero bueno, les quería agradecer la presencia a todas y todos y también agradecer la invitación a Hugo y poder compartir este panel con Cristina, con Filipo y con Eduardo. Es un honor para mí, quizás se acuerden ustedes, el morochito que estaba al lado de Cristina, el que habló ahora, porque digamos, hace fuerte estar con ella, que digamos, con su valoración de actriz, etcétera. Pero vamos a tratar de hacer ese aporte de este libro, que también felicito a Capital Intelectual, ¿no? Porque hace una labor con otros materiales en su publicación para el conocimiento teórico, político, argentino y latinoamericano, y me parece que espero que les siga yendo bien con estas publicaciones. Y reitero el agradecimiento a Hugo que se haya acordado de mí, ¿no? Porque lo conocí ya casi más de 15 años, un poco más que lo había conocido. Ahí era bastante joven, yo a los 40 decreté el fin de mi adultez y ahora soy adulto, acabo de ser padre, así que estoy en otra etapa, pero lo tengo a Hugo, que es una persona que lo respeto, lo conocí desde 3 aspectos, ¿no? Como maestro, porque a partir de mis investigaciones de movimiento estudiantil, creo que siempre todos los caminos de investigación de movimiento estudiantil conducen a él. A Horacio Sanguinetti también, que es otra persona que trabajó el tema, pero con él pude tener un trato de mayor profundidad, lo conocí como persona, ¿no? Es más, tiene esa actitud había venido a mis cumpleaños. Cuando yo decreté mi fin de adultez, él dejó de venir porque dice, bueno, estos cumpleaños son aburridos, pero hace tiempo no nos veíamos, pero bueno, prometo en la próxima vamos a ver si le damos una dinámica juvenil de nuevo, así Hugo vuelve, ¿no? Porque siempre le aporta a los jóvenes. Esto justamente yo tomé como cita los aspectos de Marcuse, ¿no? Que con su edad le aportaba una visión, ¿no? Él sigue siendo joven igual y le aporta a este sujeto juvenil una visión crítica que va desde esta lógica que él se plantea críticamente, y acá lo anunció, ¿no? Que es más, usó una categoría, discúlpenme que se me cerró el juvenilismo, ¿no? Y yo lo contrapondría con juventud, ¿no? El juvenilismo como esa expresión mera de reivindicación, mero del aspecto de identidad juvenil, y él constantemente, desde ya sus trabajos, desde la misma construcción del Estado argentino hasta la actualidad, ve a la juventud como sujeto social. O sea, ¿cuál es la articulación que necesariamente pasa por una articulación política? Política que tiene que ver con una situación, ¿no?, específica donde la juventud se expresa no solamente como jóvenes, sino como un sujeto que actúa y es crítico del presente, profundamente crítico del presente constantemente. Y es lo que marca también los cambios hacia futuro. Y él en este cruce, acá es como que se va condensando todo un material de trabajo constante. Uno que lo pudo leer a Hugo en otros papers, investigaciones y libros que ha sacado, siempre aportó una situación, es que esos jóvenes que se reunían en tertulias acá encerrados o ¿cómo es? Escondidos, digamos, del poder y discutían la política, etcétera, eran jóvenes en Chuquisaca, acá en la Jabonería de Vietes, etcétera, pensaban desde una lógica, pero no estaban articulados de una lógica juvenil. Estaban articulados de una lógica política, reivindicaban un pensamiento de emancipación, la emancipación por la libertad, y desde ese marco hace todo un anillo histórico que pasa, va, viene, con muchos datos y aportes, hasta llegar hasta las mismas preocupaciones de la juventud en la actualidad, y preocupado además por las crisis que pueda tener la juventud como un marco también de un nihilismo o un posmodernismo o una juventud por sí, o sea, la no política, que también muchos, desde una lógica no crítica, intentan que los jóvenes
no tengan esa expresión política. En un hermoso debate que está hoy en la Argentina si deben votar o no los jóvenes de 16. Que ese es el gran aporte historiográfico que hace Hugo dentro de lo que es el estudio para el movimiento estudiantil y para la juventud como sujeto. Más allá, como él señala, que en los años 60 se puso dentro de las ciencias sociales como moda, si queremos llamarlo así, o como paradigma estudiar a la juventud, él viene desde atrás, porque también esos jóvenes que decían prohibido prohibir, citando a Diderot Roca, en Francia, estaban articulados desde una visión desde lo político, ¿sí? Y vuelve en el estudio de análisis Hugo, reivindicando la lógica de qué es lo que movían a los jóvenes desde la lógica del pensamiento político. Más allá de eso, que lo hace desde la emancipación, y acá yo también metí en otras áreas también de investigación historiográfica en lo personal, lo político en algunos pasos también tenían lógicas organizativas. Y acá hago simplemente un comentario de mis investigaciones particulares, que hace tiempo que no nos vemos y charlamos de café ahora, que hay un nexo común entre los jóvenes hasta la reforma del 18, específicamente después los 60 cambian, que es la articulación de la forma organizativa de las logias, ¿no? Y eso tiene necesariamente que ver tanto en el proceso de emancipación del 18, que es lo que acabo de terminar como investigación y estoy estudiándolo a nivel latinoamericano, como en la generación del 37, en la del 80 y en la misma reforma universitaria. Porque cuando dicen a los jóvenes libres de América Latina, publican el manifiesto liminar en el mismo solsticio de invierno, etc., hay un marco de preocupación de ligazón que está, y me pareció interesante aportarlo como visión, porque justamente uno de los puntos que es en realidad más que puntos, es toda una sección de capítulos que tiene el libro, es ver cómo se constituyen las lógicas de esas ideas y que para esas ideas es necesario tener una articulación de redes, ¿no? Y la gran preocupación, así como hoy acabo de tuitear que estamos acá presentando el libro de Hugo, o sea que estamos ya en las redes sociales instalados, o al menos en mis seguidores y en mis amigos de Facebook, lo cierto es que es cada vez más la dinámica de cruces, diálogos y vínculos que se daban en un momento con mucha profundidad crítica constantemente, y eso constantemente lo busca la juventud, ¿no? Como sujeto y como lógica de articulación, en el cual un marco donde está presente esto es esta idea de utopismo, ¿no? La utopía como que los mueve constantemente, con que no se resignan a lo que reciben, ¿no? Esto de contracultura, no voy a hacer una valoración crítica del concepto, simplemente creo que así como Gramsci decía la contrahegemonía, quizás se contrapone una idea de reconstruir, ¿no? Constantemente una nueva sociedad. Lo que proponía la reforma universitaria es un vínculo presente en el ámbito universitario, ¿no? como idea. Más allá que creo que si acá preguntamos a cada uno de nosotros qué es la reforma universitaria, quizás demos una definición diferente y ampliada de lo que es la reforma universitaria. Que en cierta medida hay una crítica que iba a hacer Lautaro, que no pudo venir porque estaba lloviendo, que dice, los jóvenes buscan un nuevo orden, y Lautaro te iba a decir imposible, porque yo lo voy a cambiar, ¿no? Es mi hijo de 70 días, no pudo. Pero bueno, seguramente constantemente las redes que funcionaban en ese momento serían las Gacetas de Buenos Aires o el Telégrafo Mercantil, etcétera, son los blogs que hoy juegan con los jóvenes, los congresos americanos que forman parte también de una articulación donde primero volcaban el conocimiento y se articulaban y se formaban las federaciones. Hoy se siguen juntando. Acaba de suceder en Venezuela un encuentro juvenil donde participaron gran parte de jóvenes de América Latina. Las articulaciones que se permanecen hasta la actualidad, como el Grupo Montevideo y otros espacios, el Corredor de las Ideas, ¿no? Que son espacios donde nos encontramos y articulamos y discutimos. Incluso un valor, y acá también otro aporte, ¿no? Que en realidad lo deduzco del aporte de Hugo. Justamente lo interesante es que la vinculación de integración a veces se presenta como en el momento en que se constituye el Mercosur para América Latina, o los bloques regionales, cuando en realidad la articulación cultural, política, emancipatoria de los pueblos viene mucho antes.
Y es esta constante construcción y articulación. Y pareciera que la historia oficial te presenta solo que los lazos de dos acuerdos mercantiles son las bases de un gran país, cuando en realidad venimos construyéndolo desde mucho más, desde esta reivindicación del proceso de emancipación y las constantes luchas del pueblo latinoamericano. Hay estudios de caso muy interesantes que tiene Hugo en su libro, que es el estudio específico de la reforma en La Plata, ¿no? Es incluso un aporte o una amplitud, porque La lucha continúa, que es el libro que escribí yo, tiene una visnada muy porteña de la reforma universitaria, ¿no? Y acá la estuve viendo y hay cosas que desde La Plata se verían o aportarían o darían otra constitución, más allá que también la visión cordobesa de la reforma universitaria tiene otras lógicas, porque cabe señalar que si bien Córdoba es clara la ruptura con un régimen de opresión eclesiástico en el ámbito universitario, La Plata es una universidad que está en el centro de la expansión de las luces, del positivismo, y tiene otra dinámica también de comprensión y de riqueza para analizar. Y todas las referencialidades ideológicas y políticas que cita el libro, ¿no? A Guevara, a Marcuse, ¿no? Como referencialidades. Romain Rolland, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es uno de los que lo empecé a comprender también con un poco más de profundidad a partir de la lectura de este libro. Empiezan a dar aportes y sostenes ideológicos, culturales y políticos a cómo fue avanzando la juventud e incluso también las respuestas que pueden tener, ¿no? El capítulo de estudiosos y protagonista me gustó, ¿no? Porque esa valoración clerical que a veces hace de ruptura o crítica contra toda visión emancipatoria, aparecen ahora de otras maneras, ¿no? Porque aparecen en la televisión, cuando Feynman dice, muchacho, vos porque no estudiás, ¿no? El Feynman malo. Claro. Están de otras maneras, pero están. Claro que a mis alumnos ahora del Nacional o del Pellegrini, bueno, nuestros alumnos, ¿no? Que los critican, y si ahí Bobbio, Luigi Bobbio era que actuaba, acá está el hijo de... No, Nicolás Sidicaro, ¿no? Que es el que... Es más, le pegó un profesor a Nicolás, pobre, una cosa así, pero también los hijos de los intelectuales están ahora también en la universidad, y con todas sus bases de reivindicaciones. Quizás en el 18 era muy fuerte la búsqueda de esa universidad que se relacionaba con el entorno, la política de extensión, no mercantil, como ahora también se está intentando hacer sobre las universidades, la participación en el ámbito de lo que es el cogobierno y lo que es la participación en juvenil en las discusiones también de cómo se diagraman los planes de estudio, etcétera, el ingreso irrestricto. Algunos de estos puntos incluso hoy quizás quedarán superados, porque el ingreso irrestricto, en realidad hay una tendencia a universalización de la educación media y universitaria, con lo cual hoy ya podemos más que discutir eso, discutir qué características están teniendo esas universidades o ese formato, ¿no? Que también hubo una discusión dentro de la reforma, no era la misma visión la de Mariátegui que la de los argentinos respecto a la universidad, y es valorable pensar qué tipo de universidad podemos llevar adelante. Y termino también con esta idea donde no se queda quieto Biagini. Nos habíamos visto en ese movimiento internacional o global que fue el Foro Social Mundial, el Mesita ahí en Porto Alegre. También estábamos comiendo esos sándwiches grandotes que se venden ahí en Porto Alegre, y discutíamos la situación también del movimiento global y las transformaciones que estaban teniendo en Europa las universidades, porque también ya hice cita del posmodernismo, ¿no? Pero también los jóvenes están viviendo, reorganizándose desde una lógica de un estado de bienestar que en algún momento los contenía con un esquema de becas y hoy está en crisis ese esquema de becas. Y los deja como no insertos en un proceso de producción y en una situación por ahí de profunda
profundo vacío. Y eso genera indignación y en buena hora que los jóvenes hoy estén reivindicando, y es una preocupación presente en el libro de Biagini. Y quizás lo bueno, lo interesante, lo crítico es que en América Latina hoy están manifestándose los jóvenes con esa dinámica, a pesar de los pesares de los 90, en la búsqueda de reencontrar y reubicar y recomponer y reobtener derechos que habían perdido, ¿no? Los pingüinos en Chile, en México, la reivindicación sobre contra el fraude que vuelve el PRI también con sus prácticas y sus diretes y sus formas de llevar adelante lo institucional. Y en América Latina cada vez más es la presencia juvenil constantemente la que está siendo protagonista en ese irrumpir en el cual seguramente ellos son la historia del futuro. Muchas gracias.